Arrancamos un capítulo nuevo de Vivir el Autismo y en esta ocasión lo vamos a hacer desde dentro de nuestra casa. En AUCAVI, Autismo Calidad de Vida, llevamos más de 20 años acompañando a personas con autismo y discapacidad y sus familias. Ya contamos con más de 800 beneficiarios, pero todo empezó por uno, o mejor dicho, por dos. Agustín Ramos es el director general de AUCAVI, Luis Pérez de la Maza es el director técnico. ¿Cómo fue poner la primera piedra? Pues con mucha inconsciencia. Sí, la verdad es que éramos muy jóvenes, porque seguimos siéndolo, o sea que imagínate ya más de 20, casi 25 años. Y bueno, pues éramos trabajadores del autismo, éramos profesores en un colegio, en un maravilloso colegio de autismo, y bueno, encontramos el vehículo común, el compromiso de querer seguir aportando y con nuestro propio proyecto, ¿verdad? En ese momento Luis fue mucho más impulsor que yo, era mucho más, tenía ahí un liderazgo en el grupo fantástico y yo, pues con una enorme inconsciencia de juventud, pues dije que sí y allí que nos liamos a reproducir lo que veíamos que hacía falta. Sí, la necesidad en ese momento era abrumadora, aunque no se tenía una percepción real. Es decir, a día de hoy, o sea, en esa época tendríamos menos del 10% de las plazas específicas que hay en el ámbito educativo para chicos con autismo a día de hoy. Es un contraste muy grande, es decir, se ha recorrido muchísimo, pero en esa época era realmente escaso el rango de opciones y posibilidades, ¿no? Y la demanda solo se estaba incrementando. Entonces, bueno, pues con ese conocimiento y mucha ilusión y un proyecto sólido a nivel técnico y demás, pues es como empezamos, con la vocación de eso, ir dando respuestas sin tener techo y hasta aquí hemos llegado, de momento. Y lo que queda, ¿no? Y lo que queda. De momento, efectivamente, porque es verdad que el escenario pues en estos casi 25 años ha cambiado mucho, pero paradójicamente, por mucho que ha cambiado y ha evolucionado y se ha invertido pues evidentemente muchísimos recursos y está mucho más presente el autismo en la sociedad, se identifica mucho más, es mucho más mediático, está en boca de muchísima más gente, ¿verdad? Ya no es algo tan desconocido. De hecho, pasa a ser demasiado conocido, ¿verdad?, en muchos foros, pero sigue habiendo, y de hecho, razón de más, sigue siendo absolutamente insuficiente, dramáticamente insuficiente, los recursos especializados para personas con autismo. Ahí tenemos un grave problema y es que hablamos de espectro, ¿verdad?, con un espectro de necesidades y de características y de idiosincrasias muy amplio, demasiado amplio. AUCAVI, a día de hoy, seguimos orientándonos a personas con grandes necesidades de apoyo. Y para este colectivo, que quizá no es por donde ha crecido en demasía este espectro, ¿vale?, pues sigue habiendo una insuficiencia dramática de recursos, ¿vale? Aunque a nivel escolar, que Luis ha trabajado en ese ámbito de forma pues extraordinaria y de forma muy intensa y ha conseguido pues liderar muchos proyectos muy importantes, se invierte mucho y AUCAVI tiene una presencia y unos recursos que entendemos imprescindibles, ¿verdad? Como así anualmente lo demuestra la demanda y lo demuestra pues cada una de las personas, de los alumnos, de los niños que vienen al cole y encuentran su lugar. Pero en edad adulta pues el salto no es continuo, no es lineal, ¿vale? No pasamos, no tenemos un itinerario, una vida de necesidades de apoyo, y ese itinerario es disruptivo, no hay una continuidad en los recursos que necesitan estas personas y sus familias. Y ese es el gran reto que en los últimos pues ya bastantes años venimos afrontando desde AUCAVI, ¿no? Esa transición de la infancia a la vida adulta, y esa vida adulta pues todavía no tenemos esos recursos imprescindibles de solución de vida, ¿no?, de habitabilidad, que pasa por las residencias, por las viviendas, por una solución de vivienda, al fin y al cabo, ¿vale? No se trata de tener un único modelo
que sea adecuado para todas las personas, sería absurdo pretenderlo. Hay distintos modelos y hay personas que se ajustan mejor a unos y a otros, ¿vale? Es una realidad que no solo ocurre en Madrid ni en España, que es absolutamente internacional. La provisión de recursos tiene una estructura de embudo clarísima en la que la provisión para niños y cuanto más pequeños suele ser cualitativa y cuantitativamente muy superior a según van creciendo las personas, ¿no? Bueno, tiene un carácter también muy definido temporalmente, la escolarización es el tiempo que es y digamos que a nivel administrativo pues parece que es como mucho más sencilla la provisión de recursos. También es verdad que aunque se ha incrementado esa provisión de recursos, una de las situaciones que nos encontramos y que más doloroso resulta para las familias es que a pesar de que hay mejores y más respuestas, también hay mucha mayor exposición y vulnerabilidad, es decir, el nivel de desgaste, sufrimiento que puede llevar una persona con autismo en su proceso vital, pues hablamos de que los estudios lo cifran en que es 4 veces por encima los rangos de acoso que puede sufrir cualquier otra persona en sus etapas escolares. Eso es lo que dicen los estudios formales. La experiencia lo que nos dice es que es una exposición de casi el 100% de la población. Que hay todavía a nivel social y a nivel de colectivo, incluso para las personas con menos dificultades, tenemos muchísimo trabajo por delante. Pero también para las personas gravemente afectadas. Tenemos historias y testimonios de familias a las que atendemos a día de hoy que vienen con testimonios absolutamente desgarradores y que no son del pasado, de hace 25 años, que son de ahora todavía, ¿no? Entonces, aunque haya más recursos, más concienciación, tenemos muchísimo trabajo por delante para realmente tener ese impacto en la calidad de vida de las personas, no solo en poder dar servicio a un número determinado de personas, sino poder mejorar los que existen. Y realmente un gran reto para las familias y para las personas con autismo es que, digamos, como que, hombre, hay etapas más complejas que otras, sí que las hay. Pero no deja de ser un reto constante y no deja de ser una tensión constante para la mayoría de nuestras familias, ¿vale? Y claro, al principio, al principio de la escolarización, pues todos podemos entender y hay muchos testimonios sobre lo que preocupa, ¿no? Sobre esa ansiedad. Pero a lo largo de toda la vida familiar, bueno, sí que va cambiando de cara, pero sigue habiendo grandes retos y gran angustia, ¿no? Por el presente y siempre con un denominador común que es el futuro, ¿verdad? Como pues a todos, lógicamente, pues nos preocupa el futuro de nuestros hijos, pero cuando tus hijos no tienen discapacidad, pues bueno, pues sabes que no va a depender de ti en determinado momento, pero en este caso, pues sí. Y la vulnerabilidad de tu hijo pues te da pues pavor, lógicamente, lo que es el futuro y ceder el control y ceder su bienestar y su seguridad en otras personas, pues para nosotros, y en nuestro caso en Aucavi, pues es una enorme responsabilidad que tomamos pues con mucha seriedad, con mucho honor de que haya familias que confíen, ¿verdad?, en la gran familia de Aucavi y asumiendo ese compromiso y haciéndolo nuestro, ¿no?, de seguir creando ese futuro y a día lo vamos viendo, ¿no?, cuando entran pues personas nuevas a Aucavi que siguen necesitando estos recursos y que no encuentran y que encuentran esa serenidad y esa paz. Eso se ve mucho en los colegios cuando vienen de otras modalidades en los que no encajan y vienen con estados pues enormes de malestar y de ansiedad, pero eso también pasa en la vida adulta. Yo ahora mismo, desde hace ya varios años, trabajo en recursos de vida adulta, es donde estoy más en el día a día, y sigues viendo un poco pues, con distintas caras y en distintos momentos de la vida, pero en el mismo plano, ¿no?, de cuando la persona encuentra un lugar que se adapta, un lugar en el que puede ser el mismo, un lugar en el que tiene una propuesta rica de desarrollo de vida, un lugar donde ser feliz. Y algo tan sencillo de decir y tan obvio es muy difícil de conseguir y además pues
Y sí que lo es, porque hay muchas ganas de hacer muchas cosas bien en el entorno, pero claro, cuando vienen estas personas que no están bien, pues es que no se da con la tecla y realmente la tecla es complicada. Es absolutamente desolador. Es decir, la presión de demanda, que en gran parte es el impulso que tenemos para seguir creciendo y hacer nuestro trabajo, ¿no? Es desoladora. Es decir, estamos hablando de que recibimos a más de 250 familias y de esas 250 familias, si la mitad solicitan o estarían interesados en solicitar plaza en alguno de nuestros servicios, es que el volumen de plazas que se liberan es ridículo. Estamos hablando de que en un año excepcionalmente bueno pueden ser 10. Es decir, estamos en una proporción de 1:10 en el óptimo de plazas. Y eso es en el contexto en el que podemos tener contabilizado más o menos esa demanda, porque la escolarización es obligatoria en nuestro país, pero en el ámbito de adultos no es obligatoria la atención, con lo cual no hay un registro real de personas. Hay un registro de las personas demandantes en dependencia y demás, pero no es una contabilización real de las personas y sus necesidades contra una red de recursos pues que es menos de 1/10 parte de lo que es la red educativa, con lo cual ese cuello de botella a día de hoy no tiene solución. Lo alentador en parte es esos testimonios de madres y padres, de usuarios que por fin han encontrado el lugar correcto para sus hijos. Se repite afortunadamente esta reflexión de aquí le entienden, aquí le escuchan, y la satisfacción de las madres y los padres al ver que sus hijos consiguen adquirir más autonomía, mejores herramientas. Habladme un poco de esa satisfacción, anda. Eso es lo que te impulsa cada día. Es decir, y hay sensaciones que nadie en ningún otro contexto de trabajo va a poder experimentar, como es pues eso, poder introducir un comunicador a una persona y que esa persona empiece a tener conciencia de que se puede expresar y puede influir en el contexto de una forma funcional. Y eso es algo que le cambia la vida a una persona y a todo su contexto, y ocurre una vez, y poder ser testigo y parte de eso es súper bonito, es muy, muy especial. Esa percepción de calma y de sensación de pertenencia que evaluamos en los chicos, incluso en personas con muchísimas dificultades, de forma evidente y explícita, es muy reconfortante. Nos marca la línea de que vamos por un camino correcto, aunque tengamos muy claro los rangos de mejora y estemos en ese proceso de mejora continua, ¿no? Y frases y muchos momentos de muchas familias, ¿no? Familias que nos han dicho, y no varias familias, ¿no? Es decir, bueno, pues es que si este chico, si hemos decidido que tenga un hermanito es porque él está aquí. No, son unas cosas de una trascendencia y una relevancia grandes, ¿no? O eso, las familias cuando nos trasladan su deseo y su interés en que cuando ellas no estén, sea nuestra entidad, sea Aucavi quien tenga la supervisión y la tutela de sus hijos. Son palabras mayores. La mayoría de la inmensa mayoría, gracias a Dios, de las situaciones, de los acompañamientos a chicos y a familias, pues sí, pues tienen esos matices que dice Luis tan bonitos, ¿no? Tan de vida y tan de familia. Pero lamentablemente, pues no siempre. Hay situaciones que se escapan, hay situaciones con las que pues no llegamos, no sabemos llegar o no se puede llegar, no lo sé. Pero sí, también las vivimos con enorme preocupación y con enorme dolor y frustración y son, claro que nos preocupan muchísimo y nos preocupa porque además de lo que siempre decimos a los equipos, ¿no? Detrás de Aucavi pues hay unos recursos pues necesarios, pero que tienen desde luego pues unos matices muy distintos.
y mucho más duros, y mucho más complicados para la familia de asumir. Por lo tanto, es algo que nos preocupa muchísimo y nos moviliza muchísimo para seguir haciéndolo bien y para seguir adaptando los contextos, nuestras metodologías y sobre todo pues generar esa comunidad especializada, esa comunidad que sepamos trabajar y adaptarnos a estas personas y que sepamos ese acompañamiento de vida que decíamos. Estamos haciendo esta serie para divulgar la realidad del autismo fuera de mitos, para llamar a la inclusión y para acompañar a las familias que están recibiendo el diagnóstico, que sabemos que es un momento extremadamente duro y muy difícil de gestionar. Yo creo que ahí tenemos una de las asignaturas pendientes más grandes. No tanto el acceso al diagnóstico, que también, que seguimos teniendo dificultades, como que se entienda lo que es el proceso de diagnóstico. Es un momento que constituye un hito vital como una muerte, como una boda, como un nacimiento. El problema es que todos esos hitos vitales tienen rituales sociales y tienen el respaldo de la comunidad. Hay una cuestión respecto al diagnóstico que lo hace particularmente complejo y es el pronóstico. ¿Vale? Uno de los grandes problemas del autismo es la absoluta incertidumbre sobre el pronóstico en esas etapas iniciales de diagnóstico, ¿vale? Entonces, claro, pues la familia deja volar su imaginación y busca soluciones, y busca respuestas. Bueno, ¿qué nivel de autonomía va a tener? ¿Qué nivel de impacto en la vida puede tener? Y no podemos dar esas respuestas porque no las sabemos, ¿vale? Y no se saben en edades tan tempranas, ¿vale? Los pronósticos pueden ser muy diferentes y muy diferenciales y en esa búsqueda de certidumbre las familias pues buscan y compran muchas veces soluciones fáciles, soluciones que son irreales, que son falsas, pero que les prometen esa certidumbre que buscan. Y ahí tenemos pues dolores añadidos en todo este periplo. Sí, parece mentira, pero eso, pues siguen vigentes algunos mitos terriblemente dolorosos a día de hoy y parece surrealista, ¿no? La vinculación con las vacunas, la vinculación, pues, las últimas tonterías de parte del gobierno de Estados Unidos, de vincular la ingesta de paracetamol en mujeres embarazadas, una serie de cosas que son científicamente aberrantes y que están más que demostradas, pero que siguen vigentes, ¿no? Nosotros como profesionales sí que lo comentamos con mucha frecuencia y cuando se incorporan personas al equipo. Nosotros tenemos que asegurar unas condiciones y asegurar y favorecer eso ciegamente. No sabemos dónde vamos a llegar y la realidad, pues bueno, hemos tenido, en nuestro caso, por el perfil de alumno que solemos recibir y de personas a las que solemos atender, no es lo más habitual, ¿no? Pero hemos tenido a personas que han llegado a nosotros con graves problemas de conducta, sin lenguaje, con una restricción alimentaria impresionante y que a día de hoy están acabando su carrera universitaria. Esto suena muy típico y tópico, son personas muy excepcionales, es decir, hablamos de un número muy pequeño de esos perfiles, pero es cierto que dependiendo de en qué momento se valore a esas personas, se puede tener una previsión o un pronóstico radicalmente diferente, ¿no? Y es imprescindible asegurar la respuesta a todas las necesidades en cada momento para poder favorecer el desarrollo de las capacidades reales de la persona, sean las que sean. Habéis mencionado tema de estigmas o, bueno, el estigma del autismo. Uno de los planteamientos más característicos de AUCABI es trabajar en sociedad, o sea, sobre todo nuestros centros de día a menudo están vacíos porque los chicos están en la calle haciendo cosas en comunidad. ¿Cuál es el camino hacia la inclusión real? El camino hacia la inclusión real es maximizar y potenciar, en la línea de lo que decía ahora Agustín, la participación real de las personas en su vida real. Y eso es muy diferente en función de la persona, sin más. Esa necesidad de trabajar en contextos reales obedece a una orientación metodológica que tiene un respaldo científico y es en lo que están todos los centros y servicios de la entidad. Es la línea absolutamente prioritaria de intervención a nivel global y
Y el objetivo final es ese, es maximizar la participación real. Ahí es donde empezamos a hablar de inclusión, de integración, podemos usar todas esas palabras que al final tienen muchos matices muy condicionados, ¿no? Pero si lo centramos en maximizar la participación real de las personas en su vida, ahí es donde tenemos marcadores de éxito y objetivos muy claramente definidos. Mira, el éxito en la inclusión no lo marcan parámetros externos, lo marca la persona, lo marca el bienestar de la persona. No todos tenemos las mismas medidas de disfrute, ni las mismas necesidades de socializar, ni de estar en distintos contextos. Cada persona tenemos nuestra propia medida, ¿vale? No podemos medir la necesidad social, la mía, a otras personas que tengan autismo, que va a ser muy distinta, o la tuya a la mía, van a ser distintas. Y es en ese plano en el que tenemos que entender la inclusión, no desde una medida externa, no desde lo que la sociedad en su conjunto puede valorar, que es estar incluido, ¿vale? Sino cómo la persona forma parte, entiende el significado de dónde está y forma parte real. Esa medida que habla muy bien Luis de la participación es eso, es participar, es poder intervenir, poder influir, poder formar... Y no es estar en un sitio, en una actividad o en un entorno. Nos encontramos que las personas con autismo son personas y en su inmensa mayoría o la práctica totalidad pues les gusta muchísimo estar en sociedad y participar, y el jaleillo, a uno que le gusta más el jaleillo y a otro que le gusta menos el jaleillo. Es decir, esa orientación funcional y digamos de resultados de estar ahí fuera actuando, pues en ese acompañamiento tan personalizado pues encontramos que ese es el modelo. El modelo es no lo que puedo alcanzar de manera autónoma, porque entonces el modelo se restringiría muchísimo, ¿vale? Es alcanzar donde me gusta estar y lo que me gusta hacer, y si para eso necesito muchísimos apoyos, pues es en lo que estamos, procurando muchísimos apoyos. Y si para eso necesito adaptar determinados contextos, pues eso es en lo que estamos, adaptamos esos determinados contextos, ¿vale? Pero desde luego fomentar esa participación social, y es algo que nos encontramos, pero insisto, no en la misma medida, y el éxito no es la valoración externa, sino la valoración interna, mirar si eso está funcionando en el bienestar. Sí que hay un componente global que sí que se tiene que tener en cuenta y cada vez está más presente, que es ese concepto de diseño universal, en el que si planteamos actividades, espacios, servicios, pensando en la globalidad de las personas, vamos a dar cabida a muchas más personas con menos necesidades de medidas de acceso alternativas o complementarias. Es decir, ya nadie se plantea que no exista una rampa, pero es que no es un favor a una persona en silla de ruedas, ¿verdad? Es un recurso que usamos cuando nos rompemos un pie, con un carrito de bebé, con un andador de un anciano, cuando 1000 situaciones, y todos nos beneficiamos de eso. Si partimos desde que se diseña conceptualizando para todos, tenemos muchísimo camino andado. Entonces, ahí se van dando pequeños pasos y sí que es algo alentador, pero ahí tenemos un rango de recorrido como sociedad enorme que va a favorecer la presencia real y esa participación activa sin tener que recurrir a otro rango de apoyos, ¿no? Luego hay otra línea que facilita muchísimo también pues esta manoseada palabra de inclusión, y somos nuestros centros, nuestros recursos están completamente abiertos a la comunidad, y de hecho somos pues promotores de que venga la gente a nuestros centros a visitarlo. Tú lo has vivido en primera persona mucho, ¿verdad, Carla? Y es una experiencia muy bonita, porque lógicamente las personas pues no suelen tener convivencia, cercanía con personas con autismo, con grandes necesidades de apoyo, y tienen pues unos prejuicios, y les ves que entran así con exceso de prudencia, y se encuentran una enorme y maravillosa normalidad, ¿vale?
y empiezan a entender y empiezan a palpar, y es algo que todas las personas en Aucavi, personas con autismo, trabajadores, familias, pues estamos habituados, ¿no? Que haya gente que no sabemos muy bien de dónde viene, pues de una empresa, o vienen o son alumnos, o son otras familias, o son de administraciones. Tenemos... Claro, poder ajustar la imagen del autismo a cosas concretas y a personas concretas hace que todos esos mitos y esos tópicos se desajusten y se pongan de alguna forma en su sitio, ¿no? Para ser más afrontable, asumible, la diferencia que es real. Tenemos esa estrategia muy clara, ¿verdad, Carla? Tienes que venir, como tú dices, tienes que venir, tienes que tocar. Muchas gracias. Vemos que tenemos muchos retos por delante, pero sobre todo que hay que entender que las personas con autismo tienen toda la voluntad, la necesidad y el derecho de ser felices como cualquier otro. Absolutamente. Pues muchas gracias por seguirnos y, de hecho, apúntate a nuestras redes sociales y no te pierdas nada.